Este domingo nos corresponde hablar acerca de cómo, como hijos de Dios, como creyentes, podemos ser un sacrificio vivo. El domingo pasado hablábamos de cómo hemos sido invitados a que en gratitud, en respuesta a las grandes misericordias de Dios o a la gran misericordia de Dios, cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo. ¿Cómo es que nos convertimos en ese sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios? Bueno, siendo hijos amados en olor fragante. Yo creo que cada uno de nosotros, los que el Señor nos ha dado la bendición de tener hijos, hemos tenido alguna vez esa oportunidad de no solamente llevarlos a la escuela, a dejarlos ahí en la puerta quizás de la escuela, sino de ir a recogerlos a mediodía, ¿verdad? Cuando salen de la escuela. Y sobre todo en esos días de verano, de 38, 40 grados en este hermoso Monterrey, cuando llegamos a la puerta de la escuela, acuérdese cuando sus niños estaban chiquitos, y usted seguramente los dejó en la puerta de la escuela a las 7:30, 8 de la mañana, bien bañaditos, cambiaditos, limpios, bien arreglados y hasta perfumaditos, y ahí los dejó en la puerta de la escuela. Pero a las 12:30, 1 de la tarde, o algunos un poquito más tarde, que salen de la escuela y que se acerca usted por ellos, los niños con mucha emoción salen corriendo, gozosos, gustosos de ver a papá o mamá que va a recogerlos, y cuando usted se acerca y los abraza, como que ya el olor no está tan agradable como los dejó en la mañana. ¿Qué pasó? Bueno, el niño anduvo corriendo, jugando, se subió al árbol, a la barda, sudó, se llenó de tierra, se tiró la soda encima. Una serie de cosas que pasaron en esas 4 horas, 5 horas que lo dejó ahí, que han cambiado algo en su vida. ¿Qué amados son nuestros hijos? Yo creo que cada uno de nosotros, nuestro querer más grande, siempre digo, después del Señor y de nuestra compañera o compañero, que debe ser primero en nuestra vida, y de eso hablaremos en alguna otra ocasión, después están nuestros hijos. Los amamos muchísimo. Pero ese abrazo cuando el niño anda sucio, cuando, digo yo a veces, cuando huelen a niño asoleado, así como que, ay, como que hay que llevarte a la casa, que te des una cambiadita y una bañadita. ¿Cuánto nos ama Dios a cada uno de nosotros? Somos sus hijos amados. ¿Y sabes lo que es que Dios declare sobre de ti? Porque su palabra lo dice, que eres su hijo amado. Las mismas palabras que Él utilizó para hablar de nuestro Señor Jesucristo cuando éste fue bautizado, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Bueno, el Señor declara sobre cada uno de nosotros que tú y yo somos sus hijos amados. Nos ama entrañablemente, pero no siempre tenemos un olor fragante delante de Dios. Recordar los olores fragantes y los olores desagradables nos puede llevar fácilmente a pensar en el Antiguo Testamento y los sacrificios y ofrendas que se presentaban delante de Dios. Sabemos que el pueblo presentaba delante del Señor prácticamente 2 tipos distintos de ofrendas. Una de ellas era el incienso. Presentar incienso en la hora de la oración, en el tiempo de la oración, en el altar, adentro del templo de Dios, que después el Apocalipsis nos dice que ese olor, ese incienso que sube delante del Señor, sube juntamente con las oraciones de los santos. Y dices, huele rico, es algo perfumado. Es esa mirra, ese incienso que tiene un olor agradable. Pero imagínate nada más cuando el sacrificio era de 200 animales muertos, toda la sangre derramada, que eran puestas encima de leña y prendida de fuego. ¿Ha salido el olor de la carne quemada? ¿Has olido cómo huele el pelo? ¿Alguna vez se te ha quemado un poquito de tu cabello? Bueno, imagínate animales y más animales con todo el pelo y huesos y sangre y carne puestos al fuego. Sin embargo, lo que el Señor recibe y ve no es ese aroma, y ciertamente no es nuestro aroma corporal. Para eso tenemos perfumes y desodorantes, sino lo que hay en cada uno de nosotros y lo que es nuestra vida presentada delante de Él en la forma de un sacrificio presentado delante de Dios por amor.
Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Que mi vida presentada delante de Dios, en sinceridad, en humildad, en entrega y en compromiso, es esa ofrenda, es ese sacrificio que es de olor fragante delante de Dios. Acabamos de leer Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 16. Y es interesante la manera que este pasaje inicia ahí en el versículo 1. Hay una palabra que cuando leo este pasaje, lo he leído muchísimas veces, siempre llama mi atención. Que la palabra nos dice que debemos ser, luego la tercera palabra dice que debemos ser imitadores de Dios. Y me llama la atención porque nosotros tenemos un concepto de imitadores o de la imitación, el de solamente aparentar ser como. Para nosotros esa es la idea de ser un imitador. Cuando tú intentas parecerte, cuando intentas vestirte, cuando intentas verte como alguna otra persona. Y en nuestro contexto, en nuestro idioma, la palabra imitación es un tipo de fraude, porque no eres la persona, sino que la estás imitando. Esto es muy diferente en la palabra que se utiliza en la Escritura, cuando se escribe Efesios capítulo 5, ahí el versículo 1. Y es interesante, quizás te acuerdes por ahí de tus clases de biología, si hace mucho tomaste clases de biología, los que están estudiando todavía, hay una característica de algunos seres vivos, que es la característica de poder mimetarse, o el mimetismo, que es una palomilla que se para sobre un árbol y cambia de color en sus alas, de tal manera que la apariencia de las alas se confunde con el árbol. Algunas ranas que se pueden parar encima de plantas y cambian la apariencia de su piel y se pierden de vista, sino que al ver parece que solamente se ve el pasto, la rama en donde se posó ese animal. La palabra que utiliza la Escritura y en Efesios capítulo 1, cuando nos habla de ser imitadores de Dios, es esta misma palabra, la palabra mimetes. Es decir, el Señor nos está invitando no a que lo imitemos, sino que cuando alguien nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a nosotros a Dios. No es que tratemos de ser como Dios, sino que nos perdamos, es decir, que no seamos visibles nosotros mismos, sino que lo que la gente ve en nosotros sea la presencia de Dios. Dices, qué complicado, ¿cómo esto puede suceder? No te preocupes, esto no es algo que tú y yo podamos hacer. Esto lo hace la gracia y el poder de Dios en cada uno de nosotros, porque Él es el que nos ha llamado y nos ha hecho sus hijos amados. Pero el versículo 2 inmediatamente nos habla del compromiso que sí tenemos cada uno de nosotros, porque la ordenanza en el versículo 2 es que debemos andar en amor. Y podríamos decir, bueno, y esto también, Señor, depende de ti, porque qué difícil es andar en amor. Y la respuesta no, depende de cada uno de nosotros, porque hemos tenido ejemplo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, convirtiéndose en, ¿qué dice la segunda parte del verso 2? En una ofrenda y en un sacrificio a Dios, delante de Dios, en olor fragante. Nuestro sacrificio vivo, que es olor fragante delante de Dios, es andar en amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hizo ¿qué? Entregarse por cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la palabra sacrificio, cuando queremos entender lo que es sacrificio, también tenemos una idea equivocada por nuestro lenguaje, por nuestro vocabulario y nuestro contexto cultural. Creemos que el sacrificio es el dolor, el sufrimiento, el tener que padecer. Estamos muy equivocados. La idea del sacrificio, bíblicamente hablando, es la idea de la entrega. Y la entrega delante de Dios no necesariamente tiene que doler. Ciertamente la palabra, y cuán más el apóstol Pablo nos habla muchas veces de sufrir por causa del Evangelio, sufrir por causa de Cristo, sufrir siendo soldados de la fe en Cristo Jesús. Pero también nos habla de bendiciones, de bienestar, de prosperidad que el Señor da a sus hijos, bendiciones abundantes que Dios pone delante de nosotros. Andar
en el Señor, entregarnos delante de Dios, no tiene tanto que ver con lo que sucede a nuestro alrededor o incluso sobre nosotros, sino con lo que nosotros, tú y yo, como creyentes, como hijos amados, estamos haciendo delante de Dios para mostrarle a mi Señor que ando en amor y que estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor y Salvador, que es Cristo Jesús, y entonces soy delante de Dios un sacrificio vivo que es olor fragante delante del Señor. Entonces tenemos que ver el resto del pasaje, y ahí te voy a ir mencionando algunos conceptos que manifiestan, que son características de esta entrega. Olvídate la palabra sacrificio, no es sufrimiento, o no es esa la idea bíblica, sino la entrega, esa entrega que hacemos delante de Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días, a cada momento, a cada minuto debo ser una ofrenda, debo ser un sacrificio, una entrega a Dios. ¿En qué? En olor fragante. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿a qué le olemos a Dios? Y de veras hay que preguntarlo. Porque el Señor nos dio vestiduras blancas, nuevas y bien limpias. Puso sobre nosotros el ser hechos nuevas criaturas. Pero nos dejó en la puerta de la escuela, nos metimos y anduvimos corriendo, jugando, asoleándonos, brincando, ensuciándonos. Y cuando llegamos a la presencia de nuestro Padre Celestial y le levantamos los brazos, nos abraza porque nos ama tanto, pero tenemos que preguntarnos, ¿a qué le olemos a Dios? Ahora, los niños son niños. Y el apóstol nos enseña que cuando era niño, hablaba como niño y me portaba como niño. Pero nosotros tenemos que haber ya dejado de ser niños. Estamos madurando en la fe, estamos creciendo espiritualmente. Tenemos que entonces que dejar lo que es de niño y empezar a preocuparnos por nuestra apariencia, ¿verdad? Cuando llegamos a la adolescencia, dicen que cuando se llega a la adolescencia es cuando los niños empiezan a preocuparse por cómo los ven los demás, y entonces, si antes no se querían bañar todos los días, ahora sí. ¿Por qué? Porque pues ya se acerca la amiguita y hay que oler rico y hay que perfumarse. Los que se sonríen es que ya lo vivieron, ¿verdad? Sí, es que así sucede. Antes el niño, no, te metes a bañar, no, yo no me baño, no me toca. Pero ya nada más empezamos con otros intereses. Bueno, esos intereses se tienen que dar en nuestra vida cristiana. Yo espero que al menos seamos adolescentes espirituales. Ahora que, si somos adultos, maduros, y si llegamos a ser de la tercera edad espiritualmente, qué mejor. Porque tenemos que crecer. Dios nos invita a ese crecimiento, siendo sus hijos amados en un aroma agradable delante de Dios. ¿En qué va a manifestarse este aroma agradable delante de Dios? Versículo 3 nos habla del pecado, de la humillación del hombre, de la situación de decadencia del ser humano, pero no lo habla sobre nosotros, sus hijos, ni sobre su iglesia, sino al contrario. Se nos dice que estas cosas no se nombren entre nosotros, dice al final del versículo 3, como conviene a santos. La santidad es parte de nuestro olor fragante delante de Dios. Cuando perdemos la santidad, cuando no estamos caminando apartados del mundo, cuando nos hemos conformado a este siglo con sus características, con sus debilidades, con su seguir las enseñanzas del enemigo, con buscar el placer de la carne y no las cosas de Dios, no estamos viviendo la santidad digna del llamamiento que el Señor nos ha hecho. La palabra del Señor nos invita, el Señor directamente hablando a nosotros nos invita a que debemos ser santos porque nuestro Padre es santo. Y la palabra nos enseña que ninguna cosa inmunda puede estar delante de la santidad de Dios. ¿Qué hay delante de la presencia de Dios? Cosas santas. Somos llamados a esa santidad, a apartarnos. Pero es que vivimos en medio del mundo, y esta es una enseñanza que sabemos, hermanos. Vivimos en medio del mundo, compartimos las cosas del mundo, pero no debemos ser parte
aparte de ellas. Dice la Escritura, ni aún se menciona entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La santidad es olor grato delante de Dios. Pero si en nuestro diario andar en la escuela de la vida nos ensuciamos, y no por accidente o por descuido, sino por la mala intención de nuestro corazón, que sigue buscando el mal, sigue buscando las cosas del mundo, entonces no le somos muy grato olor a nuestro Señor. Versículo 4 nos habla igualmente de pecado, de situaciones que se dan, de problemas que hay en nuestro interactuar, en nuestro hablar, pero también nos habla al final de que nosotros, su pueblo, sus hijos amados, en los cuales debe haber olor fragante, dice, tiene que haber acciones de gracias. Estoy tratando de ser bien positivo. No menciono los pecados, hay que mencionar lo bueno, lo que Dios quiere ver en nosotros. Dios quiere ver en ti y en mí acciones de gracias. Les digo una cosa, hoy me sentí un poquito triste al momento de los testimonios. Nadie tuvo algo por qué darle gracias a Dios. Y eso es de llamar nuestra atención. ¿De qué manera le estamos dando gracias a Dios? Si usted se levantó hoy a las 5 de la mañana y dobló su rodilla y le dijo, Padre, gracias por este día, por lo que me diste, y le agradeció cada bendición de esta semana, gloria a Dios, no tenía que hacerlo aquí. Pero si no lo hizo, ¿por qué no agradecerle al Señor sus bendiciones? Tenemos que aprender a ser agradecidos. La gratitud del pueblo de Dios es ofrenda de olor grato al Señor. Pero la gratitud no se va a manifestar solamente en nuestras palabras delante del pueblo o en nuestra oración delante de Dios. La gratitud se manifiesta en nuestros actos. Cuando vivimos vidas agradecidas al Señor, nuestra vida es transformada. Cuando somos agradecidos porque Él ha comprado nuestra vida por precio y hoy le pertenecemos a Él, porque Él nos ha sacado del foso cenagoso y nos ha colocado en lugar de honor, porque Él ha transformado nuestra vida, nos sacó de oscuridad y nos puso en luz, y tantas ideas que la palabra nos comparte de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Por gratitud, nuestra vida, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro hablar, la palabra que compartimos con otras personas y cómo tratamos a las otras personas es transformada. Acciones de gracias son la vida en consecuencia de la gratitud que hoy tenemos delante de Dios. Y entonces el Señor está viendo nuestro ser. Cómo esa gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida ha cambiado nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de hablar, de compartir, de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y esto es olor grato delante de nuestro Dios. Si seguimos leyendo, encontramos nuevamente más pecado y más pecado y más pecado. Pero llegamos al versículo 7 y el Señor nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. Qué difícil sería decirle a un niño que está corriendo y jugando con sus amiguitos en la escuela, y cuando todos corren por el medio, después de un día lluvioso, ¿verdad?, los patios de las escuelas están llenos de charcos, y si no está muy bien pavimentado, aún de lodo, y todos los amigos pues van corriendo por esos lugares, y usted le dijo a su pequeño cuando lo dejó, pero no corras por los charcos y no te vayas a ensuciar el uniforme. Las mamás son bien buenas para hacer esto, y no te ensucias los zapatos porque los llevas recién boleados. ¿Y qué pasa? ¿Verdad que el niño no hace caso? Regresa salpicado, con los zapatos cochinos, con el uniforme que hay que volverlo a lavar. Pero es un niño, ¿sí? Y nosotros tenemos que dejar las cosas que son de niños. Tenemos que tener conciencia, jóvenes. Tenemos que tener conciencia, varones. Tenemos que tener conciencia, hermanas, de que el Señor espera ver que nosotros no seamos partícipes de la suciedad de este mundo. No seas pues partícipes con ellos. No participes. No estés ahí. No lo compartas con ellos.
No te alegres del pecado de los demás. Es que yo no lo hago, yo nada más los veo. Pero estás ahí. ¿Y sabes qué? Hay una idea, una metáfora que yo uso mucho para explicar esto. Quizás muchos de nosotros no los conocemos, pero algunos sí. Usted conoce los chiqueros, es donde crían a los cerdos, ¿verdad? Los cochinitos, a los chanchos, como les dicen allá en Sudamérica. Son lugares muy sucios. Son lugares de que desde que uno llega el olor a cientos de metros da fuerte y penetrante. Y además desde que uno entra ve que todo está sucio, lleno de lodo y de muchas otras cosas muy sucias. Intente pasar por ahí, entrar por un lado y salir por el otro y no ensuciarse ni los zapatos. Verán que eso no se puede. Donde roces con tu cuerpo la puerta, donde pises fuerte te salpicas, y aunque no te ensuciaras de nada, cuando te alejas de ahí te vas oliendo al lugar que dejaste atrás. ¿Sabes qué? Espiritualmente pasa lo mismo. ¿Dónde te metes y en qué estás participando? Porque cuando no reprendes el pecado, te haces partícipe de él, y más adelante nos lo dice nuevamente esta porción de la palabra. Y en el versículo 8 nos va a recordar que si antes éramos o estábamos en tinieblas, ahora, como somos hijos amados y el Señor quiere en nosotros olor fragante, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros que seamos luz. La luz de su evangelio, la luz de la presencia de Cristo en nuestras vidas, y nos vuelve a recordar que tenemos que andar como hijos de luz. Caminar como hijos de luz no necesariamente es ser hijos de luz. Soy hijo de luz porque la gracia de Dios lo ha hecho en mí. Pero si yo no camino manifestando esa gracia, ese amor, esa gratitud, si en mí ven mi persona y no al Señor, entonces no estoy caminando como hijo de Dios. No es mi vida un reflejo de la gloria de Dios. Y ser un reflejo de esa gloria de Dios, mimetizarme con el Señor, como dice el versículo 1, es ser de olor agradable, fragante delante del Señor. El Espíritu Santo es una realidad en tu vida y en la mía. Ahí está, se mueve, se manifiesta, te habla, te recuerda todas las cosas que el Señor ha hecho y su palabra, y genera en cada uno de nosotros un fruto. Y nuevamente el Señor lo hace. La presencia de su Espíritu genera en nosotros el crecimiento del fruto del Espíritu. Pero pareciera ser que no se manifiesta. Y está, porque es una realidad la presencia de su Espíritu. Y aquí nos habla de una parte solamente, nos habla del fruto del Espíritu, dice en bondad, en justicia y en verdad. Cuando vamos a la palabra y vemos la parte completa de lo que es la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida, nos damos cuenta que son muchas otras cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y lo que muchas veces nos falta a tantos, la templanza. Pero ser de olor fragante delante de Dios es manifestarse en cada uno de nosotros el fruto de su Espíritu en nuestra vida, comprobando, dice el verso 10, lo que es agradable al Señor. Para comprobar lo que es agradable al Señor, hay que examinar en lo que nuestra vida va a intervenir. Hay que diferenciar lo bueno de lo malo. El discernimiento no lo ha dado el Señor. La aplicación del discernimiento, esa depende de nosotros. Pero el Señor nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos ha enseñado lo que está bien y lo que está mal, y parece un concepto muy simple. Pero cuando somos niños nos olvidamos fácilmente de lo que está mal y lo hacemos. Los adultos, los que estamos madurando en la fe, quienes estamos creciendo en la palabra, tenemos que practicar el discernimiento en nuestra vida. Y entonces hay que examinar y hay que diferenciar en mi vida, en mis hechos, en mis pensamientos, en lo que estoy planeando hacer, qué es agradable delante de Dios. Por último, quiero que vayamos al versículo 11. Y aquí hay una porción que de alguna forma se repite.
Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos, es decir, apartados, los hijos amados de Dios, que manifiestan el olor fragante de la salvación en sus vidas, viven en santidad. Y dice el verso 11, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo termina el versículo? Más bien, reprender. ¿Cuánto se nos olvida hacer esto, hermanos? Porque podemos decir, bueno, no participo, me hago a un ladito, me hago para atrás, no soy parte, yo no lo estoy haciendo, yo no hablo así, yo no practico tales situaciones. Pero ¿sabes qué? Difícilmente las reprendemos. Y tenemos la obligación espiritual. Podríamos hablar de una obligación moral, pero aquí la palabra nos habla de una obligación espiritual: reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y cuando hablamos de reprender, no hablamos de regañar a la gente, porque por eso sí somos muy buenos. ¿Sabes que te vas a ir al infierno? Porque no deberías de estar viviendo estas cosas. La palabra aquí, reprender, nos habla de redarguir, convencer a la persona con la palabra, con palabra espiritual, con palabras de amor, de la gracia de Cristo en nuestras vidas, con lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, que lo que está viviendo, que lo que está haciendo, que la situación que hay a su alrededor no es agradable delante de Dios. Eso es redarguir, convencer a la persona de pecado, pero no porque se lo declaremos, sino porque la gracia de Dios es necesidad en su vida. Dios nos invita a ser de olor fragante, ser sus hijos y ser amados. Ya lo hizo Él. La ropa limpia nos la dio, nos vistió muy temprano, nos mandó bien bañaditos, lavados en la sangre de Jesucristo, limpios con nuevas vestiduras y bien aconsejados con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si vas a correr, a solearte, a brincar por los charcos, a ensuciar tu ropa nueva, eso sí depende de ti. La invitación del Señor es: busquemos el ser hijos amados, y en nuestro sacrificio vivo presentado delante de Dios sea olor fragante nuestra vida delante del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito. Tu palabra, Señor, nos redarguye a nosotros mismos. Tú nos hablas, Padre, de cambio, de transformación, esa transformación que tú ya has hecho, por la cual tú ya has pagado, esa transformación profunda, Señor, que nos hace nuevas criaturas, pero que nos invita, Señor, a participar activamente en nuestra vida, Padre, en el cuidado de nuestro ser, en buscar la santidad, en buscar, Señor, serte agradables a ti, en buscar, Padre, no ser partícipes de la suciedad de este mundo, y en aún reprender, Señor, aquello que sabemos, porque hemos analizado, porque tú nos has revelado que no te es agradable. Padre, queremos ser ofrenda de olor grato. Queremos, Señor, acercarnos a ti y que tú nos digas que te somos agradables, Señor. No es fácil, Padre. Sabemos, Señor, que nuestra debilidad te ofende, pero también que en esa debilidad que tenemos, Señor, tu gracia y tu poder se perfeccionan. Que esa gracia y ese poder, Padre, sigan actuando en nosotros. Habla por medio de tu Espíritu, Señor, a nuestro ser, para que buscando tu rostro y tu dirección, Señor, obedezcamos, seamos fieles a ti, Padre, y busquemos en todo, Señor, solamente glorificar tu nombre, buscar tu gracia, tu perdón, y caminar cada día, Señor, siendo ofrenda de olor grato a tu presencia. Danos, Señor, un testimonio de amor, un testimonio de gratitud, un testimonio de transformación, Padre, en medio de este mundo necesitado de ti. Y que el mundo, Señor, al ver nuestra vida, no vea nuestro defecto, Padre, sino tu amor, tu gracia y tu verdad, y te conozcan a ti, nuestro Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos toda honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu manifestación en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este canto dice: quiero levantar mis manos
ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Hermano, si usted realmente tiene ese sentir y realmente quiere levantar sus manos, no se reprima, porque el Señor ama a quienes le adoran en espíritu y en verdad.